Durante el embarazo ocurre una serie de cambios fisiológicos que hacen de la mujer particularmente susceptible a infecciones y compromiso cardiorrespiratorio, por lo que no es de extrañar que exista preocupación en este grupo durante la pandemia de COVID-19. ¿Pero qué se conoce sobre COVID y embarazo? ¿Están en un mayor riesgo las mujeres gestantes que el resto de la población? ¿Qué recomendaciones deben seguirse en este grupo particular? Quédate conmigo. En el día de hoy estaremos conversando sobre el impacto que tiene la pandemia en la mujer embarazada. Te habla Durilo Hernández y para tratar de dar respuesta a estas preguntas, aquí se auscultan letras. En teoría, existe una susceptibilidad fisiológica dado por cambios en el sistema cardiorrespiratorio y el sistema inmune durante el embarazo. Esto pudiera aumentar la predisposición de la mujer gestante a infecciones graves y compromiso hipóxico o de deprivación de oxígeno. Sin embargo, no existen datos a la fecha que muestren una mayor susceptibilidad para adquirir COVID-19 comparado con el resto de la población. De hecho, las estadísticas muestran que en general los contagios de hombres son mayor que mujeres, lo que podría simplemente ser por mayor exposición de la población masculina, sin dejar de mencionar que hay estudios celulares que revelan expresión atenuada en las mujeres de ECA2, la enzima a la cual se une el virus para infectar la célula. Tampoco se ha demostrado un mayor riesgo de complicaciones o resultados adversos en el curso de la infección durante el embarazo. De hecho, los datos de 108 mujeres embarazadas, que es el mayor número de casos compilados a la fecha en un metaanálisis, muestran una mortalidad de 0%, 22% curso asintomático, solo un 3% de las mujeres requirieron cuidados intensivos, 2% ventilación mecánica y el resto solo tuvo manifestaciones leves sin ninguna complicación de la enfermedad, lo que indica un curso más benigno del COVID-19 respecto a otras infecciones como SARS y MERS, cuyas mortalidades se ubicaron en un 15 y 27% respectivamente en las embarazadas. Los síntomas tampoco fueron diferentes en comparación con otro tipo de pacientes, siendo los más frecuentes la fiebre, la tos, la disnea y la reducción de linfocitos en sangre o linfopenia. No se ha evidenciado mayor riesgo de desarrollar neumonía crítica en comparación con mujeres no embarazadas. Aún con estos buenos resultados, se debe considerar que la reducción de la capacidad pulmonar por el crecimiento uterino y la reducida capacidad para eliminar las secreciones pulmonares de manera efectiva podría predisponer a rápida progresión de insuficiencia respiratoria y reducción de oxígeno sanguíneo durante el embarazo, por lo que la vigilancia estrecha de estas pacientes se haría necesario. Además, debe tomarse en cuenta que existen condiciones frecuentes en el embarazo como la rinitis gestacional y la disnea o fatiga fisiológica que podrían enmascarar los síntomas de COVID, retrasar el diagnóstico y convertir a la mujer embarazada en una fuente desapercibida de contagio comunitario. También debe tomarse en consideración los efectos de la ansiedad y el estrés a consecuencia del temor a la infección o inducida por el confinamiento, con las nefastas consecuencias que esto representa. En cuanto a complicaciones fetales de COVID-19, el aborto espontáneo ocurre en el 2%, restricción del crecimiento intrauterino un 10%, parto prematuro en 39% y en lo que va de pandemia solo se ha reportado una muerte intrauterina y una muerte al nacer. Estos datos provienen en su mayoría de mujeres infectadas en el tercer trimestre, por lo que se desconocen posibles complicaciones de adquirir la infección en etapas tempranas. Estudios en pacientes con otras infecciones similares a COVID-19 en el primer trimestre no han demostrado, sin embargo, un mayor riesgo de anomalías congénitas, aunque los trastornos de falta de atención en la infancia fueron más comunes. En cuanto al diagnóstico, PCR sigue siendo el método de elección. Las rayos X de tórax y la tomografía computarizada están indicadas en la evaluación de la paciente con síntomas respiratorios, pudiendo esto preocupar a las futuras madres por los posibles efectos de la radiación ionizante en el feto. Les es tranquilizador saber que la dosis de radiación de menos de 50 mg no está asociada con un mayor riesgo de anomalías fetales o pérdidas del embarazo, y un ataque de tórax de rutina solo tiene una exposición de 0.03 mg. En cuanto al uso de medios de contraste ayudado intravenoso, aunque pasan la placenta, no se ha demostrado teratogenicidad ni disfunción tiroidea en el recién nacido. Una pregunta pertinente es si el COVID se transmite de madre a feto durante la gestación, conocido como transmisión vertical. Existe un riesgo teórico de transmisión vertical, ya que el receptor para ECA2 es ampliamente expresado en la placenta. Sin embargo, no ha habido casos confirmados
cruzados entre recién nacidos de madres infectadas por COVID-19. La ausencia del virus en el líquido amniótico, la sangre del cordón umbilical, la leche materna y el hisopado de garganta en los recién nacidos parece descartar una transmisión vertical. Y aunque esta es posible, es tranquilizador que el COVID-19 parece manifestarse como una enfermedad respiratoria leve en la población pediátrica. Si estás embarazada, las siguientes recomendaciones pueden serte de utilidad. En primer lugar, debes conocer que no tienes más riesgo que la población general de adquirir la enfermedad o tener complicaciones. Debes seguir medidas de prevención iguales a la población general, como el distanciamiento, lavado de las manos, evitar contacto con enfermos, uso de máscaras, entre otras. Importante las medidas de control de estrés y ansiedad debido a su efecto deleterio durante el embarazo. Por aquí arriba te dejo una tarjeta con algunas recomendaciones para evitar estrés y ansiedad durante la situación pandémica. Debes mantener actividad física regular, preferiblemente al aire libre con precaución y de no ser posible en el hogar. Debes estar atenta a síntomas respiratorios o a la presencia de fiebre. Si has tenido exposición a COVID-19, como viaje en los últimos 14 días a un país de alta incidencia, tuviste contacto cercano con algún caso confirmado a menos de 1 metro por más de 15 minutos, o vives junto a un caso positivo de COVID, o has tenido contacto directo con fluidos corporales, debes realizarte una PCR. Realizar monitoreo en casa de temperatura y síntomas respiratorios hasta obtener tus resultados. Si tu prueba es negativa, volver a las medidas de prevención general. Si tu prueba es positiva, debes aislarte en casa por 14 días y notificar a tu médico, quien realizará vigilancia fetal por ultrasonido cada 2 semanas. Debes usar máscaras sin válvulas de exhalación y notificar tu condición al personal de salud cada vez que acudas a un centro. Si has tenido fiebre o síntomas respiratorios, debes comunicarte de inmediato con tu proveedor de salud y programar una cita al centro correspondiente sin demora. Las siguientes recomendaciones aplican a los centros de atención. En cuanto al cuidado prenatal, la atención médica ambulatoria a través de plataformas de videoconferencia y telemedicina se recomienda si están disponibles. En caso contrario, el procedimiento de detección debe iniciarse antes de la llegada del paciente a la atención prenatal. Debe investigarse historias de viaje en los últimos 14 días, síntomas de fiebre o respiratorios vía telefónica, y deben diferirse cualquier procedimiento no mandatorio. Debe haber medidas de distanciamiento social en el área de espera. Aquellos pacientes con síntomas respiratorios deben separarse de otras pacientes en espera y se les debe colocar una máscara facial y trasladar inmediatamente a una sala de aislamiento, preferiblemente con presión negativa si está disponible. Iniciar el protocolo de atención del paciente sospechoso o confirmado de COVID. Se deben desinfectar los transductores de ultrasonido antes y después de los respectivos exámenes según las recomendaciones de fabricante. En cuanto a la atención del paciente sospechoso y con síntomas de COVID, se debe realizar PCR para COVID y testear para influenza y virus sincicial respiratorio. Las pacientes deben ser hospitalizadas en un cuarto aislado, preferiblemente con presión negativa. Debe haber equipo obstétrico y neonatal en el lugar. Si la prueba es negativa, debe indicarse aislamiento en casa por 14 días y automonitoreo del paciente. De persistir los síntomas, debe hospitalizarse nuevamente a la paciente y repetir la prueba para descartar casos de falsos negativos. Debe realizarse radiografía y TAC de tórax, así como vigilancia materna y fetal. Si se confirma el diagnóstico de COVID, debe hospitalizarse en un centro de tercer nivel con aislamiento en habitación con presión negativa si está disponible, limitarse el número de visitas y el acceso de personal médico a las habitaciones, evitar sobrecarga de fluidos intravenosos a menos de que exista inestabilidad cardiovascular, realizar detección de otras infecciones virales o infecciones bacterianas por el riesgo de coinfección. Puede considerarse el uso empírico de antibióticos debido al riesgo de infecciones bacterianas superpuestas. Se recomienda el uso de oxigenoterapia temprana para mantener saturaciones por encima de 95 o presiones parciales de oxígeno por encima de 70. Considerar ventilación mecánica temprana ante la evidencia de insuficiencia respiratoria progresiva. En cuanto al tratamiento con antivirales, no hay terapias aprobadas para el tratamiento de COVID en el embarazo. Sin embargo, remdesivir y cloroquina podrían utilizarse con seguridad. Hay que tomar en cuenta que se requerirían dosis más altas de cloroquina para tratar COVID-19 en mujeres embarazadas, lo que podría provocar hipotensión sistólica. No se recomienda el uso rutinario de corticosteroides sistémicos, ya que parece retrasar la eliminación viral sin beneficio de supervivencia y su exposición prolongada predispone a la hiperglicemia materna. Sin embargo, en casos de parto prematuro acelerado por indicación obstétrica o médica, la decisión de usar corticosteroides para acelerar la maduración fetal y minimizar las complicaciones periparto debe ser considerada e individualizada. Después de la recuperación materna, se recomienda monitoreo fetal a través de ultrasonido cada 2 semanas. El modo de parto y la interrupción del embarazo está dirigido por factores obstétricos y urgencia clínica.
Como no hay evidencia convincente de transmisión vertical, el parto vaginal no está contraindicado en los pacientes con COVID-19. Cuando se requiere un parto de emergencia en una parturienta críticamente enferma, el parto por cesárea es el más apropiado. En cuanto a las medidas a tomar en las salas de parto, las mujeres que llegan deben estratificarse según las definiciones de los casos locales en bajo riesgo, moderado y alto riesgo para COVID-19, para así determinar la disposición del paciente y el tipo de precaución y control de la infección que va a requerir el personal de atención de salud. Se debe usar máscara quirúrgica sobre la cánula nasal en las mujeres con sospecha de COVID-19 que requieran oxígeno suplementario durante el trabajo de parto. Se debe evitar el pinzamiento retardado del cordón umbilical y el contacto piel con piel después del parto. En cuanto a los cuidados del recién nacido de madres infectadas con COVID-19, se recomienda el monitoreo cercano de estos recién nacidos, aislamiento para evitar la exposición a otros neonatos, separación parcial de la madre parece prudente, aunque no hay datos disponibles para guiar la duración de esta separación y por lo tanto deberá decidirse caso por caso. La lactancia materna no está contraindicada ya que no se ha encontrado carga viral detectable en la leche materna. Si la paciente elige amamantar, debe usar una máscara facial y extremar la higiene debido a la proximidad entre madre e hijo para reducir así el riesgo de transmisión por gotas. No hay evidencia de si la presencia de anticuerpos contra el coronavirus en la leche materna podría ser protectora. En cuanto al equipo de protección para personal de salud, para aquellos contactos transitorios de más de 1 metro de distancia del paciente, las precauciones estándar y el uso de respiradores N95 o similares son suficientes. Te dejo esta tarjeta sobre el uso apropiado de mascarillas durante la pandemia. Para cualquier otro procedimiento médico, desde el examen obstétrico, pasando por el ultrasonido, la atención del parto, reanimación o intubación de los pacientes, se debe utilizar equipo completo que incluye gorro quirúrgico, guantes, caretas o gafas, batas mangas largas, respiradores N95 o FFP2. Para el personal de salud embarazado, se sugiere que estén exentos del servicio de primera línea durante un brote de COVID-19 y, de no ser posible, se recomiendan respiradores purificadores de aire, PAPPR, con filtros de aire de partículas de alta eficacia o EPA, ya que los respiradores N95 están asociados con mayor resistencia a flujo de aire y aumento de espacio muerto, que puede afectar la función cardiorrespiratoria materna y la oxigenación fetal cuando se usan por tiempos prolongados. En conclusión, la mujer embarazada no representa mayor riesgo de infección y complicaciones, y la mayoría de los procedimientos a seguir son los estándares en este grupo poblacional, más la protección contra la infección de otros pacientes y personal de salud. Es todo por ahora. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. Te invito a revisar otros contenidos que estoy segura serán de tu agrado. Me despido, hasta la próxima. Bye.